Bienvenidos a Desafiándote, su programa de los jueves y los viernes a través de mi canal de YouTube, de mis diferentes redes en LinkedIn, Facebook, Twitter y quién sabe cuál otro estará por ahí. Estamos aquí en la sala de Zoom, muy lindamente acompañados por Norma Dávila desde Puerto Rico, Arnaldo González desde Caracas y dando la bienvenida a mi hermano Mario García. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Adrián. Un placer estar contigo y con esta gente linda. Es obviamente un día maravilloso. Así es, siempre bendecidos, ¿verdad, Mario? Oye, Mario, vamos a contarles un cuento de nuestro a esta gente, pero antes tengo que decir una confidencia. Mi hermano llamaba a Mario el Hijo de Dios. Eh, y la razón fundamental es que Mario es una persona muy especial, lo es mucho para mí, un hermano muy querido. Mario lo servía en el ejército norteamericano, llegó allí con 16 años de edad. Que se dice rápido eso, ¿verdad? Se metió ahí a los militares y se había, no me acuerdo si se había recién casado o se casó junto con juntarse al ejército con su sweetheart, una bella dama, Wanda. A los 15 años se casó con Wanda y desde ahí entonces ya han estado tienen un nieto de 25 años, con eso les digo todo. Es un matrimonio precioso, lleno de hijos, de nietos, lleno de amor, lleno de, de diversión. Eh, y bueno, ahorita más tarde les voy a seguir diciendo por qué mi hermano me llamaba el Hijo de Dios. A ver, Mario, cuéntales un poco de dónde tú eres, cuéntale tu historia un poquito aquí a la gente, por Y favor. gracias, Adrián. Bueno, efectivamente, como dice Adrián, yo ingresé al ejército apenas cumpliendo 17 años de edad. En enero del 76 juramenté y ya habíamos sido Wanda y yo amigos ya por unos 3 años y medio. La conocí a ella cuando ella tenía 12 y yo tenía 14 años, imagínense. En Fajardo, Puerto Rico, donde nos criamos. Y luego al año, casi un año y medio después de ingresar al ejército, el ejército me envió primeramente a Alemania. Regresé a Puerto Rico para buscarla, mi querida, nos casamos y llegamos hasta Alemania donde comenzamos nuestra vida. Al casarnos ella tenía 16 años y medio y yo 18. Y si dejo el medio fuera, ella me busca un paquete. Muy bien, entonces ingresaste a las fuerzas militares por el rango de soldado, ¿verdad? Sí, de soldados rasos, totalmente Ajá. novato. A ver, cuéntanos un poco cómo fue esa historia, porque es una historia de éxito. Bueno, sí, gracias a Dios comencé como raso, pero rápidamente fui elevando a través de los diferentes rangos. Cuando yo comencé, en algunos países le dice riflero, aquí le decimos infantero, no soldado listo para campo de batalla. Pero rápidamente fui subiendo los distintos rangos y cuando egresé de Alemania a los 2 años ya tenía rango de lo que se llama cabo, ¿no? De enlistado a nivel 4. Nos enviaron a Maryland, precisamente, a Aberdeen Proving Ground. Y ahí fue que rápidamente elevé a ser sargento y luego sargento con una raya debajo que se llama Staff Sergeant. Ahí pues me destacaron en la ciudad de Nueva York como reclutador y fui alcanzando varios récords en el servicio de reclutamiento del ejército de Estados Unidos y me gané ciertos premios como reclutador de todo el noreste de Estados Unidos y me ofrecieron la oportunidad de ir a la escuela de oficiales, aun cuando todavía no tenía el undergraduate degree, lo que se llama el bachillerato aquí en Estados Unidos, que es la universidad de 4 años. Tenía ya apenas dos, porque aproveché muy bien el tiempo, tuve un buen mentor,
que me permitía por las noches ir a la universidad. Entonces, mientras yo iba a la universidad, aunque era soldado de infantería, él me prestaba su chofer para recogerme en el campo de entrenamiento, me llevaba al aula y me regresaba al entrenamiento. Fue obviamente impresionante e imprescindible. Eh, Luego, entonces, pues fui a la academia en el 1983 de oficiales del ejército de Estados Unidos y salí como segundo teniente con honores. Hicieron lo que se llama una comisión de ejército regular y luego al próximo año, en el 83, fue que el ejército de Estados Unidos comenzó una nueva rama de aviación, porque aunque en el ejército siempre hubieron helicópteros, desde más o menos los inicios, cuando el helicóptero fue adaptado para el ejército de Estados Unidos, pero no había una organización como tal. Dios me dio la luz verde y me hice piloto, no tan solo de helicópteros, sino que también de aviones. Y luego casi yo te diría, 6 años y medio de ejército enlistado y varios años de capitán, pues ahí me destacaron en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de servir en el recinto de Mayagüez, en el colegio, como profesor, preparando a estudiantes universitarios para entrar al ejército y servir como oficiales. Es ahí donde comienzo No, a... no, no, tranquilo, calma, de que ya te entusiasmaste demasiado. Sí. Déjeme decirle que aquellos que conocen un poco sobre el ejército norteamericano saben que es bastante raro que una persona que es suboficial salte a la oficialidad. Es bastante poco común. Y además que llegue a incluso al grado de capitán, viniendo de ser un soldado raso, no es nada común. Pero interesantemente, tú estudiaste la licenciatura en ciencias militares y estudiaste una carrera universitaria, como si no recuerdo mal, administración. ¿Es así? Es así, primero hice mi bachiller en administración y luego la maestría en empresa, en administración de empresas. Sí, Muy correcto. bien, entonces cuando llegas a Puerto Rico, ¿decides estudiar educación o es idea mía? No, antes de llegar a Puerto Rico ya había comenzado a estudiar educación, y cuando llego a Puerto Rico pues tengo la oportunidad porque el ejército obviamente continúa en su programa de cooperación con los soldados y oficiales y ahí comienzo a integrar educación y psicología. Ujú. Muy bien, en este caso, para información de mi audiencia, pues mi querido Mario recibe, hace la maestría y el doctorado en educación, después estudia, ahora cuando empiece a evolucionar van a ver que estudió la carrera de Derecho, la maestría en Derecho, el doctorado en Derecho, estudió la carrera de Psicología, el doctorado en Psicología y el postdoctorado en Psicología. Y mi hermano por eso lo llamaba el hijo de Dios, porque parece que el tipo lo único que hacía era estudiar. Y bueno, mientras tanto llega a Puerto Rico. Cuéntanos un poco de ese paseo, porque además ese paseo nos llevó a conocernos a ti y a mí. Sí, claro, ¿no? Cuando llego a Puerto Rico, pues obviamente comienzo a trabajar y continuar mis trabajos con las diferentes congregaciones, las iglesias, ya obviamente saliendo de Carolina del Norte hacia Puerto Rico, ya había sido, recibió mi licenciatura como ministro de las Asambleas de Dios y comienzo a realizar unos proyectos de la comunidad, limpiezas de playa, ayudando diferentes islas que sufrieron bajo el desastre de Hugo, el huracán, etcétera. Servicio humanitario. Es ahí donde entonces el ejército me otorga la medalla de servicio humanitario y un día recibo una llamada de mi comandante eh, indicando que estoy nominado para un premio que yo totalmente
ni lo esperaba ni lo conocía, que se llama Los 10 jóvenes más sobresalientes de Estados Unidos. Recuerdo, Adrián, recibir esa llamada justo un viernes antes de las Navidades en el 1989 y llego a Tulsa, Oklahoma en enero y una de las primeras personas que encuentro que está en la audiencia como presidente de la Cámara Junior de Venezuela es Adrián Cotín Belloso. Muy bien, entonces Omar y yo nos conocemos en Oklahoma y al año siguiente llega a Panamá, al Congreso Internacional de la Cámara Junior de Panamá. Yo estoy dando una conferencia sobre el liderazgo y me consigo un muchacho muy guapo vestido de militar en primera fila y ese era Mario García. Ahí comienza, aunque nos habíamos conocido en el marco de la sede principal de la Cámara Junior aquí de los Estados Unidos, digamos que ahí había demasiada gente para conocernos, pero nos conocimos en Panamá y de ahí adelante pues nos enamoramos. Tenemos un amor que sempiterno que nos dura desde el 90 hasta ahorita. Mario recibe, por cierto, en esa conferencia recibe el premio al joven más sobresaliente del mundo por servicio humanitario de la Cámara Junior Internacional, que es un reconocimiento otorgado por la Cámara Junior que tiene mucho ámbito a nivel sobre todo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Allí empieza nuestra vida juntos como pareja de aprendizaje, porque de ahí en adelante empezamos a facilitar juntos. Y Mario, tú eh, te mudas de Puerto Rico a Illinois. Sí, el ejército cuando comienza lo del escudo del desierto, se supone que tenía un año más en Puerto Rico, una extensión que le llaman, para continuar en Puerto Rico como en calidad de profesor de ciencias militares. Pero escudo del desierto causa una interrupción. Yo pienso, ok, bueno, la llamada es que voy para la guerra. No obstante, Dios tenía otro plan y me enviaron a San Luis, Missouri. Residí en la parte de Illinois al cruzar, como decimos, al cruzar el charco, porque había una base de fuerza aérea en esa zona, pero trabajé hasta que me retiré del ejército en San Luis, Missouri. Ahí conoció a mi esposa, Iris, que es su hermana. Mi esposa lo adora, lo tiene entre sus personas preferidas en el mundo. Y vivió con ellos, con Wanda y con Mario, allí en su casa en Illinois. Hasta hizo campaña, porque en ese tiempo te diste de baja, de, te diste de baja de las Fuerzas Armadas y empezaste una carrera política. Eso es así. Me retiré con todos los honores del ejército de Estados Unidos en el 1993 y unos amigos comenzaron a tener una conversación conmigo basado en toda mi trayectoria para correr para lo que se llama diputado de la Cámara de Representantes del estado de Illinois en el distrito 112 en esa época. Te hicieron el favor de nominarte para una carrera como republicano en un distrito demócrata. Además, era un distrito poblado principalmente por personas de raza blanca y tú, creo que los que te están viendo en la sala saben que blanco no eres y además no solamente no eres blanco, sino que eres puertorriqueño. O sea, estamos hablando de una minoría dentro de la minoría de donde vivías y sacaste el 48% de los votos en esas elecciones. Qué maravilla. 48.6% fue obviamente un reto. Como tú dices, yo creo que habíamos 5 puertorriqueños en ese distrito. Y mi esposa y mis hijos. Bueno, mi esposa, hasta mi esposa hizo campaña casa por casa ahí en esas elecciones. Bueno, de allí te trasladas a la ciudad de Miami. Cuenta el cuento de Miami, por favor, para que...
Fue interesante, otro movimiento de Dios, pienso yo. Efectivamente, la campaña fue un gran reto porque 90 días antes de la elección nosotros estábamos ganando por más de 12% en todas las encuestas. Pues obviamente eso se convirtió en una batalla de sangre, yo te diría, donde la publicidad negativa era tal cual que todos los días llegaban correspondencia a toda la persona del distrito y mi imagen había sido ennegrecida. So, O sea, cuando estamos hablando de ennegrecida, textualmente habían puesto que su foto se había puesto casi que pertenecía a la tribu de los zulúes. eso es correcto, eso es correcto. Y la experiencia pues nos motivó a seguir en la lucha por los derechos de los seres humanos. Fue así donde recibí una invitación a la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami en Coral Gables, la cual aceptamos y eso es lo que nos trajo a Miami en el 1996. Te recibiste e incluso llegaste a tener doctorado de la Universidad de Miami y das clase todavía, creo, en esas casas de estudio. Hasta cuéntame un poco cómo ha sido eso. Sí, bueno, egresé en diciembre del 99 en forma acelerada de la Escuela de Derecho. Recibí un nombramiento de la fiscal de todo el condado y fui fiscal asistente por 3 años. Y mientras realizaba esa función, continué trabajando con las diferentes organizaciones con mucho ánimo, pero sin lucro de la iglesia, etcétera. Y luego, pues, al cumplir el compromiso de los 3 años, pues ya había realizado mi postdoctorado en neuropsicología y en la formación del instituto en el cual dirigimos hoy, de neuroestrategias. Muy bien, entonces ustedes tendrán que estar coincidentes conmigo con que de verdad que mi hermano tenía razón, ¿verdad? De que era una persona muy especial, ¿es cierto o no? Bueno, Mario, tú conociste el aprendizaje acelerado estando todavía sirviendo en las Fuerzas Armadas. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia al conocer sobre aprendizaje acelerado. Sí, luego después de haber recibido el premio de Estados Unidos, la Cámara Junior de Estados Unidos me nombra al premio global. Es entonces donde recibo el nombramiento como uno de los 10 jóvenes más sobresalientes del mundo en el área de liderazgo. Y fue en San Juan de Puerto Rico, precisamente. Luego me integro con Adrián en la Cámara Junior, seguimos aportando desde que conocí a Adrián, desde el 92 que comenzamos la trayectoria en la certificación de coaches. En los próximos 5 años estuve en 45 países dando Capacitación. capacitación, facilitando, etcétera. Y luego en el 92 salgo como vicepresidente mundial a cargo de 10 países en Europa de la Cámara Junior Internacional y el próximo año del continente europeo en su totalidad. Es ahí donde me invitan a servir como presidente de una comisión de aprendizaje del futuro de adultos y ahí comienzo a tener conversaciones con el famoso Malcolm Knowles, que obviamente también Adrián pues fue un gran mentor en esta posición que tuve. Ahí comenzamos a desarrollar todo. Solamente déjame ponerle una nota. Malcolm Knowles es una de las autoridades más importantes del mundo en enseñanza de adultos. Correcto, correcto. Y ahí pues comenzamos a lanzar e integrar todo lo que es el aprendizaje acelerado
en todos nuestros programas de coaching, de liderazgo, etcétera. Muy bien. Ya puestos en contexto y recibiendo además la visita de Neljes van der Linden desde allá, desde Canadá, de José Francisco Aranguren desde Venezuela, desde el Táchira, Venezuela, Carlos Urbina desde Santiago de Chile, Francisco Urbina desde Miami. Aprovecho para enfocar la conversación a lo que es hoy tu labor. O sea, tú y yo adelantamos a PCOS International aquí en los Estados Unidos. Durante varios años me acompañaste, me obligaste a que no, tenía que aceptar que tú fueras el presidente porque tú no querías ser el vicepresidente ejecutivo, que bueno, la verdad que fui yo porque a mí no me gusta ser presidente y él era el presidente porque era parte de nuestra cadena. Trabajamos juntos durante muchos años con PCOS International, adelantamos la compañía a nivel mundial, tuvimos todo el éxito del mundo y tú empezaste a vincularte con Anthony Robbins. Eso es correcto. Cuéntales, por favor, cómo fue ese vínculo con Anthony Robbins. Sí, para darle un poquito de contexto, en el 2008 vuelvo a incursionar en la carrera política, pero esta vez aquí en Miami, después de ser fiscal y después de tener un bufete exitoso. En enero del 2008, mi bufete y yo representamos una familia de Costa Rica en la cual su mamá murió en el terrible accidente en Boston, donde el túnel, 10 plataformas de concreto se caen sobre la madre de estos niños y ella fallece. 2 años en litigio, donde al inicio nos ofrecieron apenas $25,000, pudimos recuperar 26.5 millones para estos niños. Y luego de eso, pues se acercan a mí algunas personas del Partido Republicano de acá, aunque los jueces en Miami y en la Florida supuestamente no son partidarios. No son partidarios, supuestamente. Me lanzo para juez de circuito de este lugar. Pero en el verano, un mes antes de la elección, mi hija Erika, que es mi segunda hija, en ese momento tiene un niñito de 2 años y medio que fallece por una infección que lamentablemente los médicos no pudieron detectar y su sistema inmunológico estaba comprometido. Claro está, 30 días antes de la elección, mi enfoque era cuidar de mi esposa, de mis niños, de mi familia, y perdí la elección por 1,000 votos. Pero fue para mí también otro aprendizaje, porque lo que va ocurriendo es en el 2009, entonces es la crisis financiera que nos llega a todos en los Estados Unidos. Para ese tiempo yo tenía 5 empresas, todas vinculadas con bienes raíces, finanzas, el bufete, etcétera, y todo básicamente desaparece. En el 2010, una compañera me invita a ser parte de un grupo de ministros y capellanes que se toman un tiempo de retiro para restauración. Y yo, pues, obviamente buscando ese alivio que solo Dios puede darnos en el corazón, acepto. Y después de esos 6 meses, ellos me invitan a ser el jefe de todos los capellanes del servicio de auspicio, que son personas que ya están en las finales de su jornada en la vida. Y ahí comienzo a formar coaches para trabajar con los familiares de estos pacientes. Pero aún así, comienzo a continuar en lo de coaching. En el invierno del 2013 comienzo a tener ciertos síntomas de depresión, etcétera. Y un amigo del alma que había sido uno de mis coaches, me invita a una conferencia de Anthony Robbins. Me dice, Mario, ¿por qué no vienes a esta conferencia? Anthony Robbins viene a Fort Lauderdale el próximo mes. Y yo le dije, mira, realmente no me interesa, Adrián, porque no era Adrián, pero no me interesa porque es una conferencia de empresa. Y yo no quiero tener nada que ver con empresas nuevamente, después de mi experiencia.
Pero aún así, fíjate que al próximo día mi esposa Wanda recibe un correo electrónico. Yo no había conocido personalmente a Anthony Robbins antes de esto. Claro, estando con Adrián en esta plataforma de liderazgo, etcétera. Sabemos quién es Anthony Robbins. Habíamos leído los libros, los cassettes y todo, los videos. Pero mi esposa recibe este correo electrónico y dice, Anthony Robbins viene a la Florida. Y ella me llama. Me dice, Mario, ¿sabes quién viene para la Florida? Y yo le digo, no, mi amor, no sé. Me dice, Anthony Robbins. Yo le digo, vuelta el amor al trigo. Se acaba de este muchacho Juan Carlos ayer llamarme y decirme lo mismo. Y él me invitó e inclusive me dijo que me pagaba el ticket. Bueno, déjame orar. Pero tú sabes, cuando tú dices déjame orar, es básicamente una objeción. Realmente no estás realmente orando, lo que estás diciendo es, lo voy a pensar, pero no me interesa. Pero sabes que el 3 de enero del 2014, precisamente 2 semanas antes, me da una especie de síntomas como si me estuviera padeciendo de un ataque corazón a las 3 de la mañana. Y realmente era el cuerpo que me estaba dando un aviso. Cuando voy al hospital, mi esposa obviamente es enfermera de cardiología, 18 horas más tarde me dicen, no fue un ataque corazón, pero tus triglicéridos están sobre 2000 y te puedes morir en cualquier momento de un ataque de páncreas. Y tus triglicéridos están elevados y tu colesterol está sobre 600. Y yo dije, wow, porque la doctora me había dicho, ¿quieres la buena noticia o quieres la mala? Y yo le digo, bueno, yo soy un capitán retirado, dame la mala primero. Y me dio esa. Y yo le digo, entonces, ¿cuál fue la buena? Me dice, bueno, que estás aquí. Y número dos, que no fue un ataque corazón, pero necesitas hacer algo porque tu cuerpo te está dando una alarma. Y eso realmente fue algo que yo reconocía porque es lo que yo estoy enseñando a través de ya de más de 2 décadas. ¿Qué ocurre? Llamo a Juan Carlos cuando salgo del hospital y le digo, mira, yo voy a ir a eso de Anthony Robbins porque necesito hablar con alguien que me pueda conseguir un coach de salud o lo que sea para ir. Pues fíjese que 2 semanas más tarde voy al evento y Juan Carlos el día antes tiene un contratiempo y no puede ir. Y me llama, me dice, tengo que ir a Puerto Rico porque tengo una empresa allá y tengo unos contratiempos. Yo le dije, voy a ir aunque tú no vayas. Cuando Anthony Robbins sale al escenario, claro, él ambientaliza y todo, hace una primera pregunta y dice, ¿cuántos de ustedes reconocen que si algo anda mal en alguna área de su vida, repercute en todas? Y todo el mundo levanta la mano. Habíamos 1300 empresarios. Claro, para un evento de Anthony Robbins era bastante pequeño. Yo estaba 2 filas en la parte de atrás, en el centro. Y yo lo que mido son 5 pies 6, ¿no? Mantenemos nuestras manos levantadas. Él se baja de la plataforma y comienza a caminar y cambiar de isla. Y viene y se para directamente en mi fila y dice, usted caballero, levántese y venga hacia acá. 40 minutos más tarde habíamos él y yo tenido una intervención personal, donde descubrí que a través de todos esos cantazos emocionales había perdido mi identidad. Es ahí donde entonces él directamente me dice, quiero que hables con mi staff. Ellos te van a dar un mensaje que yo te voy a enviar luego durante la conferencia. Y ahí, más tarde, un par de horas, recibo la invitación de trabajar directamente con Tony Robbins como uno de los coaches de sus clientes de alto perfil, abogados, médicos, etc. Y estuve con él 3 años y medio. Muy bien. Entonces, como ven, no estamos hablando de, o sea, cuando decimos que somos hijos de Dios, pues nos pasan cosas, ¿verdad? Después de una vida de gran trascendencia, muchos éxitos, de pronto viene un momento oscuro de la vida y de pronto otra vez aparece la esperanza frente a nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Es extraordinario ver cómo
cómo la fe en Dios da sentido y objeto a nuestra vida y bueno, en el caso nuestro, la hermandad entre nosotros trasciende la soberanía de nuestra nación. Cuéntame, Mario, hoy, ¿qué es lo que haces? Bueno, tengo el gran honor de trabajar junto a mi hijo, Mario Alexander, que también es coach. Nosotros tenemos una empresa que se llama Neurostrategic Coaching Institute. Es un instituto donde formamos campeones, formamos personas en el área de coaching. Estamos acreditados por la ICF, la International Coaching Federation, y básicamente trabajamos en la preparación, formación de coaches que quieren trabajar con empresarios y líderes. Nuestro programa bandera es Legacy Leadership, donde decimos que tenemos que vivir nuestro legado hoy, no mañana. No es lo que vamos a dejar materialmente, sino la evidencia y el fruto de nuestro trabajo en el día de hoy. Y yo lo estoy viviendo con mi hijo que tiene 38 años. Yo puedo decirles hoy que yo me puedo retirar del escenario y no es que lo tengo que preparar, sino que él está ya en función, junto a mi lado, preparando personas para la transformación de sus vidas. Muy bien. Está Francisco Duarte conmigo y eso me obliga a pedirle que te haga una pregunta. Sí, encantado, Mario, realmente escuchando con gran interés y también todo lo que has planteado me parece apasionante dentro de toda tu historia de vida. La pregunta que quiero hacerte justamente es referida a esto que me llamó la atención cuando Adrián nos convoca a este desafiándote sobre el tema, ¿no? de lo que tú trabajas. ¿Cuál es la diferencia entre esto que tú ofreces, que es el Neurostrategic Coach, ¿verdad? Con relación a otras modalidades de coaching? ¿En qué se diferencia esto que ustedes ofrecen de otras modalidades? Muy buena pregunta. Pues básicamente hay una gran distinción en lo que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes y es básicamente cómo utilizar herramientas basadas en evidencias en vez de estar tirando dardos y acertando de cómo puedes ayudar al cliente. Por ejemplo, mi especialización en el coaching, aunque trabajo con empresarios, es en trauma avanzado. Claro está, lo he experimentado personalmente, mis hijos, mi familia. O sea que más allá de la teoría, cuando usted y yo podemos entender cómo aprende el cerebro para, eh, para hacer este tipo de coach, eso nos ayuda a ayudar al cliente a vislumbrar nuevas estrategias de aprendizaje. O sea, que nos salimos fuera del método de enseñanza tradicional, que obviamente ya es obsoleto, a un modelo de comunicación que utiliza no solamente la programación neurolingüística, sino que utiliza neurociencia, psicología positiva, con evidencia de, primero, cómo es que aprende el cerebro, cómo es que cancelamos, que distorsionamos, que generalizamos información, a través de qué filtros lo hacemos, la experiencia, las memorias, las creencias, los valores, lo que llamamos metaprogramas. Muchas veces en el coaching, aunque hay una distinción entre lo que es coaching y lo que es terapia o consejería, vemos coaches utilizando algunas de las mismas metodologías que los consejeros, donde la persona se le está haciendo preguntas de básicamente revivir el cúmulo de emociones que ya ha experimentado. En neuroestrategia yo no necesito la historia de la persona, aunque la historia es importante. Y te puedo decir que básicamente en mi función como profesor de ciencia de comportamiento con Liberty University desde el 2010 es preparar a docentes en maestría y en doctorado precisamente en eso. Pero esas herramientas no es lo que están ayudando, por ejemplo,
a víctimas del narcotráfico sexual, víctimas de síndrome de trauma, PTSD, los soldados que han regresado, que se están suicidando a unos números increíbles. Estas neuroestrategias, lo que nosotros te decimos es, mira, cuando nosotros hacemos el coaching de un empresario, muchas veces es el mismo empresario que está detenido por dos cosas, o sea, limitaciones de decisiones o limitaciones de creencias. Y eso lo están afectando, si está casado, en sus relaciones matrimoniales o en sus relaciones o comportamientos con sus trabajadores, etc. Al nosotros reconocer y valoramos lo que es el coaching ontológico, ¿verdad? Que lo respetamos porque utilizamos algunas técnicas de esto, pero cuando utilizamos la neuroestrategia estamos básicamente, aunque no somos clínicos, estamos utilizando evidencias que nos aceleran ese trabajo con nuestro cliente en una forma efectiva y eficiente. Gracias, Mario. Carlos Urbina. Mario, desde toda esa experiencia te vengo escuchando que vas relatando una cantidad de eventos donde resultan muy interesantes y denotan que ha sido una vida y una carrera exitosa completamente. Supongamos por un momento, piensa unos segundos. Vas a pasar la puerta que tienes detrás de ti y vas a entrar a un portal de los años 90. Cuando pasas esa puerta y llegas a los años 90, la abres, entras y te encuentras a Mario García hace un montón de años. ¿Qué le dirías tú a Mario García que haga diferente a lo que ha hecho a lo que hizo para lograr todo lo que logró? Gracias por la pregunta. Y yo por lo menos pienso 99 mínimo. Saludable, porque hay muchas personas que llegan a los 90 y obviamente están en unas situaciones de salud muy desesperante. Perdón, pero me refería a los años 90, no a tú con 90 años. No, yo entiendo perfectamente, gracias. Lo que te diría es lo siguiente. ¿Qué yo haría diferente? Lo que haría diferente sería, obviamente, tomar el aprendizaje de todas aquellas situaciones que para mí en el momento quizás me parecían negativas, pero que en alguna medida me han dado la formación en la cual tengo hoy. Yo no cambiaría mi vida. Yo no cambiaría absolutamente nada porque, por ejemplo, la muerte de mi nieto, seguido por lo que te dije financiero, lo que no compartí es que en ese mismo año del desastre financiero murió mi padre y un mes más tarde murió mi mejor amigo. O sea, todas esas experiencias, además las que tuve durante mis años de formación negativas, me han llevado hasta este presente día de hoy. Entonces yo te diría que en los años 90 yo voy a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Muchas personas me han preguntado, ¿por qué tanto estudio? ¿Por qué tanta formación? ¿Estás buscando llenar algún tipo de vacío? Etcétera. Claro, yo he tenido unos éxitos que, como le diría yo a Adrián cuando me estaba criando en ese tiempo con él, el hijo de Luz María, un puertorriqueño negrito de 5 o 6, que se pudo retirar como capitán del ejército y luego recibir todo esto. Para mí, ninguno de esos honores ha sido lo más importante en mi vida. Para mí, todos los aprendizajes que yo he tenido hasta el día de hoy, los he tenido para regalarlos a los demás, a los clientes que estoy trabajando, a los que están experimentando dificultades. Por ejemplo, ayer recibí una llamada de una madre desesperada porque su niño de 2 años tiene cáncer, tiene un tumor.
y es un cáncer raro. Solo 300 casos en los Estados Unidos y yo rápidamente he hecho mis investigaciones. Muchos no alcanzan la edad de 5 años. Quizás yo no pueda ayudar al niño como tal a ser restaurado, pero sí puedo ayudar el estado emocional y darle ciertas herramientas a esa madre en lo que ella está ocurriendo. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta los 90 plus. Muy bien. Voy a aprovechar la presencia de Norma Dávila en este grupo porque además ella está acostumbrada a colaborar con las personas a construir sus resúmenes para buscar oportunidades laborales superiores. Entonces, quiero aprovechar su presencia para que ella te pregunte lo que ella quiere. Gracias, Adrián. Mario, la verdad que tu historia es impresionante y es que, como decimos aquí en Puerto Rico, nos erizamos cuando escuchamos esas historias de todo lo que has tenido que sobreponerte, cómo has podido seguir hacia adelante. Mi pregunta va por la línea que ¿de dónde te agarrabas? ¿De dónde sacabas esa energía para, aunque el mundo se estuviera cayendo alrededor tuyo, tú decir, yo voy a mí y por aquí es que vamos? Mi primera fuente es Dios y no estoy hablando de religión, sino que estoy hablando de relación. Mi relación con Dios es primero, eso lo aprendí de mi papá y mi mamá, que nos enseñaron y los cuales... hey, te enseñaron y te sigue enseñando tu madre. No me vayas. me va a cumplir 90 ahora en febrero del próximo año. De un verso de la Biblia que dice, instruye al niño en su camino y cuando llegue anciano no se apartará de él. Eso he hecho yo con mis hijos, en una forma no amenazante, no con temor ni nada de eso, sino que yo te diría en forma reducida dos cosas, fe y familia. Gracias. Se cuenta que hoy los matrimonios se disuelven así, las relaciones empresariales más rápido. Y yo te diría que el éxito de mis 45 años de matrimonio con mi única y primera esposa han sido porque fuimos amigos primero. Fe y familia. Gracias. Gracias, Norma. A ver, Arnaldo, te veo muy pensativo. A ver, ¿qué pregunta tiene Arnaldo? Pero, Adrián, gracias por la oportunidad. Mario, oye, de verdad que me dejaste, estoy realmente impresionado de tu carrera y tu trayectoria. Más que hacerte una pregunta, bueno, quería darte realmente mi aprecio. La Cámara Junior International, ya a través de Adrián y a través del prologuista de nuestro libro que está ahorita de presidente, Argenis Angulo, oye, me he dado cuenta que es una oportunidad de oro para cualquier joven, ¿no? Y con beneplácito me siento que he estado ahorita a esta edad realmente entendiendo qué significa realmente la Cámara Junior, que es un formador de líderes desde muy jóvenes, ¿no? Y bueno, más que una pregunta es darte mi admiración desde mi parte, de aquí de Venezuela y bueno, ya como eres amigo de Adrián, eres amigo mío también. Gracias, hermano. Yo te voy a decir que tengo mucho amor por Venezuela, aunque no he podido viajar, por ustedes saben ya las circunstancias. Pero la primera invitación de país que recibí fue de Adrián Cotín. Estuve allá varias veces con los miembros de la Cámara Junior de Venezuela. Yo estoy muy agradecido de varios mentores que yo he tenido en mi trayectoria. Y uno de mis grandes mentores es Adrián Cotín. Y bueno, yo también estoy dentro de ese grupo, me incluyo en muchos sentidos. Déjame preguntarte algunas cosas. Por cierto que está José Francisco Aranguren, un sacerdote jesuita a quien le tengo alta estima. Acabamos de tener una
una reunión maravillosa con unos jóvenes bellísimos de allá del estado Táchira de Venezuela que están dedicados al servicio a la comunidad. Y Pancho precisamente va a estar pronto, por cierto, en el programa de Francisco Duarte de Proactiva, te va a estar ahí entrevistado. Ellos hablaban sobre el servicio, era increíble porque una de las chicas que realizó la presentación era una chica de apellido Cacique, y ella tenía un entusiasmo contagioso y hablaba de la cantidad de proyectos que han adelantado. Cuéntale, Mario, ¿qué significa para ti, qué significó para ti el servicio comunitario a través de tu labor en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Wow. El servicio humanitario a través de las Fuerzas Armadas para mí también fue un canal de formación. Esa colaboración de equipo, de jóvenes, precisamente cuando estábamos hablando vamos a tomar un ejemplo, el desastre del huracán Hugo en Puerto Rico como tal. No sé si Norma estuvo allí, pero mis padres vivían en Fajardo en ese momento. Y ese huracán azotó precisamente el total de la mitad de la isla. El huracán rebotó con la cordillera de Luquillo y entonces destruyó básicamente casi todas las islas del Caribe. Nosotros estábamos en el área oeste residiendo cuando estaba como profesor docente de ciencias militares en Mayagüez. Y precisamente cuando di la voz de alerta, fueron los jóvenes, no solamente universitarios del recinto de Mayagüez, de la ROTC, sino que otros jóvenes de las diferentes iglesias católicas, episcopales, cristianas, etcétera, que se unieron en ese esfuerzo donde recogimos más de una carga para un avión para llevar a todas esas otras islas, y donde utilizábamos con el permiso del ejército los camiones para ir a la parte afectada de Puerto Rico con un sinnúmero de comestibles y comida, etcétera, durante varios meses, porque eso duró, los efectos fueron impresionantes. Ese evento, al igual que otros del servicio de comunidad, son parte de lo que yo viví en casi 2 décadas del ejército de Estados Unidos. En donde quiera que estuve destacado, en Carolina del Norte, en Maryland, en Alemania, etc. Entonces, cuando conozco a la Cámara Junior, ahí entonces veo una organización global, en ese entonces de 109 países, que dentro de sus proyectos tienen servicio a la comunidad. Y en el área oeste de Puerto Rico, en ese entonces, si te acuerdas, Adrián, no había cámara. Es ahí donde me motivo y formamos una Cámara Junior en Aguadilla y lanzamos proyectos para motivar a jóvenes, darle propósito, darle enfoque, darle pasión por la humanidad como tal. Y es ahí donde se crean esos equipos, esa hermandad, donde para mí obviamente fue una experiencia inolvidable. Muy bien. Me gustaría que hables un poco sobre tu mamá. Mi madre, Luz María Segarra de García, nació en Ponce, Puerto Rico. Va a cumplir 90 años, como mencioné, ahora en enero. Mi mamá es una persona que muy motivadora, muy trabajadora y que nunca le dio una motivación por manejar. Siempre quería andar donde quiera que ella iba, y yo me preguntaba ¿por qué? Aunque ella tuvo un tiempo donde vivió en la ciudad de Nueva York, siempre una mujer con mucha fe en Dios, asumió el rol, lo que hicieron muchas mujeres en la Biblia, de enseñar a sus varones. Yo tengo un hermano, tiene 5 años
menor que yo, Cecilio. Y mi hermana nació cuando yo tenía 16 años. Apenas estuve con ella un año y luego me fui al ejército, pero tenemos una muy buena relación. Ella ha sido, aún en la ausencia de papi, nuestra fortaleza. Es una gran mujer de Dios, la cual nos enseñó lo que es la fe y lo que es vivir esa trayectoria cuando las cosas fueron difíciles. Mi papá, como tú bien sabes, Adrián, en mi primer semestre de escuela de Derecho sufrió un ataque masivo de corazón, donde el médico, después de la cirugía, le dijo, si duras 2 años apenas, es mucho. Gracias a Dios estuvo con nosotros 11, pero fueron 11 años fuertes en su salud y mi madre obviamente estuvo ahí hasta el final y siempre ha estado ahí. Qué bueno. Me gustaría que le comentes a la audiencia lo que voy a retomar un tema que dejé aislado atrás, que fue el tema del aprendizaje acelerado. Tú llegaste prácticamente a influir en que las Fuerzas Aéreas norteamericanas adquirieran el aprendizaje acelerado como parte de su metodología educativa. ¿Podrías comentar al respecto, sobre todo a la audiencia que está interesada en que a ver si es verdad tanta belleza de eso del aprendizaje acelerado? Bueno, dile a ver si es bueno para la Fuerza Aérea Norteamericana, a lo mejor puede servir para otros ambientes. Bueno, sí, fíjate, en la forma en la cual lo pude integrar fue otra de esas puertas que solo Dios puede abrir. Estuve en el fuerte Bragg, que es en Carolina del Norte, y como esa evolución de esa rama de aviación dentro del ejército iba evolucionando, comenzó el ejército a reorganizar todas las unidades y separar todos los pilotos que en algún momento eran infanteros, comunicaciones, etcétera, para esa rama de aviación. Con eso entonces tienen que formar unos nuevos régimen y unas nuevas compañías como tal. En ese momento yo estaba nuevecito como capitán, aún no había sido comandante todavía. Me acuerdo el coronel Chen, un coronel de apellido Chen que era chino, se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo en el aprendizaje acelerado y me dice, no tengo una vacante para capitanes, pero tengo una vacante para un mayor y yo sé que tú no eres mayor y apenas te acaban de promover, pero ¿qué tal si te decides a estar en esa posición integrar de esos conocimientos en la formación de lo que se llama en la oficina de lo que ellos llaman S3, que es adiestramiento? Y yo le dije, no, pues con mucho gusto. Vamos a meterle aprendizaje acelerado. Y me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, bueno, yo voy a formar el plan, se lo voy a presentar, cómo podemos integrar colores, todo esto de aprendizaje, de utilizar todo esto cognoscitivo, etcétera, música, y bueno, vamos a divertirnos. Y él me dice, en el ejército realmente esto de diversión, esto es disciplina, etcétera. Yo le dije, no se preocupe, podemos tener disciplina en diversión. Efectivamente, formamos el régimen, formamos la oficina y comenzamos a integrar aprendizaje acelerado. Y por el trabajo que logramos ahí, al próximo año me dieron mi propia compañía y fui comandante. Fui integrando esos conceptos ahí también y luego cuando llegué a Puerto Rico en nuestros adiestramientos. Muy bien. Fíjate que yo en estos días revisando material antiguo, conseguí las guías
de aprendizaje acelerado que utilizamos en el ambiente militar. O sea, muy interesante porque además nosotros hicimos lo propio allí en Venezuela. Logramos influir sobre, en este caso, sobre la Marina. Los primeros facilitadores de aprendizaje acelerado del ejército venezolano fue la Marina y después la Guardia Nacional. De hecho, aquí en Virginia tengo un mayor retirado de un teniente coronel retirado de la fuerza de la Guardia Nacional Venezolana que se formó con nosotros como facilitador. Es interesante ver cómo a veces los militares son percibidos como muy rígidos para aprender, pero resulta que muchas de las cosas, por ejemplo, en el caso de Norma, que conoce bien todo lo que es Assessment Center, todo lo que son los avances en evaluación, se han hecho primero en los militares y después en el resto del mundo empresarial, ¿no? Entonces, es muy interesante ver eso. Muy bien. ¿Qué te gustaría que te preguntara que no te he preguntado todavía? Esa pregunta se la robé a Francisco Duarte, por cierto. No, me supongo. ¿Qué me preguntarías? ¿Qué te gustaría que te preguntara que no te he preguntado todavía? ¿Cuál ha sido el efecto del coaching y el aprendizaje acelerado en las empresas? Tus clientes, ¿te refieres? A ver, adelante. ¿Y ustedes piensan que el inicio con el aprendizaje acelerado en las Fuerzas Armadas tuvo sus barreras? Ha sido como romper hielo fuerte de tipo de, ¿cómo se dice? Iceberg. Exactamente. Así se le dice, aunque tempa no es la palabra correcta en español. ¿Verdad? En las empresas, aún así lo hemos logrado. Hemos logrado especialmente con nuestro programa de liderazgo delegado que utiliza la neurociencia, el aprendizaje acelerado y el estilo de coaching. En la segunda empresa más grande de servicios de comida que le sirven comida a los presidiarios de Estados Unidos. Una empresa que cuando le hicimos el acercamiento de los 12 ejecutivos, solo 3 de ellos habían escuchado lo que es el coaching, solo uno había escuchado lo que es el aprendizaje acelerado y es porque había tomado uno de nuestros cursos. Y después de 6 meses de negociaciones logramos adiestrar, comenzamos con los 12 ejecutivos. Tuvieron que reemplazar a 2 de ellos porque estilo dinosaurio no quisieron cambiar. Entonces elevaron a 2 gerentes y los otros 2 se retiraron. Y esa empresa aún en COVID mantuvo un margen positivo en sus ingresos, aun cuando no habían conocido el tema de aprendizaje acelerado, no habían conocido lo del coaching. A través de este ejemplo, otras empresas fueron recibiendo informes de lo que hemos podido lograr. Entonces, pues rompimos el iceberg. Así es. Ya para finalizar, tengo que decir una frase bueno, que es maravillosa. Dice que burros del mismo pelo donde se ven se saludan, ¿no? Y mira la cara, Norma. Contigo pasado que yo te recomendé con mi querido Manito, con Charlie Otero, Carlos Manito Otero, y después me robaste a Manito y ahora resulta que ahora Manito es más tuyo que mío. De verdad que hoy publiqué, por cierto, para que no se te fuera a olvidar que Manito era mío, publiqué hoy un video de Manito recomendando mi programa. Pero sí me gustaría que le digas a la gente cómo es eso de que burros del mismo pelo donde se ven se saludan.
Fíjate que obviamente yo no conocía a Manito. Adrián comienza a tener su situación personal de salud, me lo recomienda. Comenzamos a trabajar con Manito y con Liz. Al año su empresa tuvo un crecimiento impactante en México. Luego pasé de ser su coach a ser amigo, a ser su hermano. Y tenemos una relación como la relación que hemos tenido Adrián y yo, donde hemos estado en su casa, hemos vivido en su casa durante vacaciones, etcétera. Nos mantenemos más allá de una amistad, una hermandad de fe, de amor, de cuidado, ¿verdad? De autocuidado, etcétera. Es también una oportunidad porque yo creo que Adrián podrá afirmar que el buen coach, aunque sea master coach, como en este caso lo somos, está siempre dispuesto a aprender de los discípulos. Y que el discípulo se convierta en máster es realmente el testimonio de lo que enseñamos en liderazgo delegado. Ese es nuestro legado. Esa semilla que Adrián planteó en mí, planteó en él, ahora Manito la riega en una forma impresionante a través del mundo. Su fe en Dios, su fe en su familia, es evidente, es lo que decía yo al comienzo. El liderazgo delegado no es lo que podamos dejar cuando Dios nos llame al cielo. No es importante la cantidad de dinero que tengamos, las casas, las posesiones. Lo que más importante es esa semilla de fe y de esperanza que nosotros podamos sembrar en cada ser humano en el camino. Bueno, no podría haber cerrado esta entrevista de forma más linda, de la forma que lo has hecho, Mario. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron por esta vía y por las redes. Ya saben, nos vemos siempre, sin lugar a dudas, en el espejo.